En otras ocasiones lo hemos comentado, si el Espíritu Santo está poniendo en tu corazón que aplaudas, que levantes un grito de júbilo, que te derritas delante de ese fuego abrasador del Espíritu Santo, hazlo. No te detengas. No te detengas por nada, porque te lo dije desde un principio, el único objetivo y la única razón de que tú y yo estemos aquí es para adorar, bendecir, alabar y honrar a nuestro Señor. Amén. Así que dale ese aplauso que hace rato te contuviste, dáselo con todo tu corazón. Muy bien. Vamos a comenzar nuestro servicio y antes que nada vamos a hacer una oración. La semana pasada cometí un lapsus linguis y dije una pequeña oración, y para que vean, la gente nos ve por internet porque me lo hicieron notar, Y qué bueno, porque efectivamente no hay oración pequeña. No existe oración pequeña. Cuando tu corazón busca del Señor, esa oración, aunque sea una sola palabra, si es de corazón, va directo al corazón del Padre. Así que no existe oración pequeña, pero vamos a orar para entregarle este tiempo al Señor. Señor, te damos gracias porque nos permites hoy estar aquí reunidos, Señor, porque en tu infinita misericordia a ti te ha placido que nosotros abriéramos los ojos hoy, estemos respirando en este momento, y tu palabra dice que todo lo que respira debe alabarte, y nosotros te alabamos, Señor. Y lo haremos mientras tengamos un suspiro en nuestros corazones y en nuestros pulmones. Señor, gracias por todo, te entregamos este servicio y te pedimos que sea tu Espíritu Santo, Señor, guiando la palabra, dirigiendo mis labios, y que abras los oídos espirituales de todas las personas que nos van a escuchar en este momento. Te lo pedimos en el nombre precioso, hermoso y poderoso de Jesucristo. Amén y amén. ¿Puedes tomar tu lugar? Bueno, pues hoy aquí en México, por las personas que nos estén viendo desde el extranjero, hoy en la noche celebramos o comenzamos a celebrar nuestra independencia. Y por supuesto que en todo el país se escucha gritos, algarabía, todo el mundo está feliz, todo el mundo se siente en libertad de hacer muchas cosas. Desgraciadamente, muchas de esas cosas que hacemos no son del agrado del Señor. Pero como nación, pues, estamos contentos, porque gracias a un número de personas que fueron valientes, hoy podemos gozar una libertad que nos permite a ti y a mí estar aquí, ¿sí? Que nos da la libertad de venir a adorar a nuestro Dios y de darle toda la gloria a aquel que en la cruz nos libertó, no únicamente del yugo del mundo, no únicamente de la esclavitud física, sino de la esclavitud espiritual en que tú y yo estuvimos antes de conocerle. Y a ese Dios y a ese Señor es al que nosotros venimos a honrar. Damos honor como personas a los héroes que nos dieron patria, pero damos mayor honor a quien nos dio la libertad y la posibilidad de ser salvos y llegar a la presencia del Padre cuando el Padre así lo decida. Amén. Muy bien, bueno, pues felicidades para todos aquellos que están festejando. Que bueno, los que nos ven por internet, bienvenidos sean. Y hoy vamos a hablar precisamente del tema de la libertad. Y nos dice la palabra que en Lucas 4:18, si no tienes Biblia y quieres, pídela, enseguida te hacen llegar una. Lucas 4:18. Aquí nos describe una escena donde el Señor llega a la sinagoga como cualquier judío en el día de reposo. Y en el día de reposo el pueblo judío se reúne a festejar el Shabbat. Y obviamente en el Shabbat se comparte la palabra de Dios.
Y en ese día había que leer una escritura, como se hace en cualquier reunión, y Jesús fue quien tuvo la oportunidad, o digamos, a él le tocaba precisamente leerlo. Y nos dice la palabra que él llega, abre el rollo de la ley y comienza a leer. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Amén. Y dice, y enrollando el rollo lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de ustedes. Amén. Cuando el Señor leyó esta porción, es parte del libro de Isaías, es una profecía, pero el Señor les está diciendo, todos ustedes que acaban de escuchar esto, les digo que hoy se está cumpliendo esta profecía en mi persona. ¿Te imaginas qué tremendo fue para ellos en ese momento que un jovencito, porque pues bueno, no era una persona muy grande, llegara y les dijera, hoy se está cumpliendo lo que ustedes estaban esperando, hoy se cumple en mí? Imagínate nada más qué impresión de ver que alguien te diga, yo soy de quien habla la Escritura. Y obviamente pues todos se pusieron, como dicen comúnmente, con los pelos de punta, ¿no? Y todos voltearon a verlo y decían, pues ¿cómo se atreve a decir estas cosas, ¿no? Pero aquí hay algo bien importante, a mí me llama mucho la atención porque nos habla, en 2 ocasiones menciona libertad. ¿Libertad a quién? A los cautivos. ¿Libertad a quién? A los oprimidos. ¿Y quiénes eran o quiénes somos los cautivos y los oprimidos? Todos aquellos que somos cautivos, que somos esclavos o que fuimos en un momento dado esclavos del pecado. Porque el pecado es un amo cruel que esclaviza. Y en esa esclavitud estábamos tú y yo antes de conocerlo a Él. Y Él les está diciendo, yo vengo a liberarlos de esto. Y además les dice, libertad a los oprimidos. ¿Oprimidos por quién? No sé cómo te sientas tú en ocasiones, pero si eres humano como yo, que yo sé que sí lo eres, en muchas ocasiones el peso de la vida diaria es tan agobiante que nos oprime. Imagínate que el enemigo se goza poniendo su pie sobre tu cabeza y te tiene oprimido ahí, en los afanes del mundo, en el trabajo, en los problemas, en la salud, en tantas y tantas y tantas cosas que el enemigo usa para mantenerte siempre oprimido. Siempre está él pendiente de que tú estés oprimido. Y entonces en esa esclavitud estábamos tú y yo. Allí vivíamos, allí caminábamos como camina la mayor parte de la gente en el mundo, la mayor parte de la gente que no conoce o no ha conocido a quien vino a darnos libertad de todas esas situaciones. Y así vivimos, porque eso lo puedes tú comprobar en tu familia, con tus amigos, que la gente está todo el tiempo afanada y está todo el tiempo pensando en todo menos en Dios. ¿Verdad? Porque están tan acostumbrados a vivir de esa manera que no conocen otra forma de vivir. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Pues llega Jesús y nos liberta. Pero fíjate qué tremendo es esto, porque muchas veces nosotros pensamos que cuando somos libres es porque podemos hacer lo que queramos. Y esto no es verdad. Esto no es verdad, porque
Cuando nosotros hacemos lo que queremos, sintiéndonos libres, ¿qué crees? Te estás volviendo esclavo de todas esas cosas que haces. Porque tarde o temprano te oprimen, te esclavizan, te limitan y no te dejan moverte con la libertad que según nosotros teníamos, ¿verdad? Cuando Jesús les dice esto, obviamente todos los judíos se ponen alerta y podemos ver en otra porción de la Escritura, en Juan 8, versículos 32 y 33, vamos a ver qué dice allí porque no es la misma escena, pero es importante que lo veamos, te voy a decir por qué. Porque en ese momento hay un comentario, Juan 8, del 32 al 33. Bueno, vamos a leer desde el 31. Si tú ves en tu Biblia, allí dice, la verdad os hará libres, ¿sí? Ok. Y entonces dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, fíjense bien a quienes se los dijo, a los que habían creído en él. No está hablando de todos los que no creían, sino de los que sí habían creído en él. Si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú? Seremos libres. ¿Se dan cuenta que, bueno, si conocen ustedes la historia del pueblo judío, del pueblo hebreo, ¿será verdad que nunca fueron esclavos? Por supuesto que no. Durante 400 años fueron esclavos de Egipto. Antes de llegar a la tierra prometida, antes de llegar a la tierra que Dios les había asignado y prometido a ellos, fueron esclavos. Entonces, ¿qué sucede? Que la memoria se les perdió. Nosotros, dicen ellos, nunca hemos sido esclavos. ¿Cómo no? Por supuesto que fuiste esclavo. Y estamos hablando de una esclavitud física. Pero ¿cuántas veces tú y yo, alguien nos quiere hablar del Señor, nos quiere mostrar a Jesús y nosotros sentimos esa arrogancia y decimos, yo no soy esclavo de nadie. ¿Por qué me hablas de libertad si yo nunca he sido esclavo? Nosotros pensamos que vivir y hacer las cosas que nos da la gana es ser libres. Y no es verdad, no es verdad. Porque cuando nosotros caminamos de esa manera, tarde o temprano, como te decía hace unos minutos, el enemigo nos cobra una factura. Y nos la cobra carísima, carísima. Nos cobra en la salud, nos cobra en el bienestar. Las emociones ¿cómo se dice? Se exacerban, ¿no? ¿Sí es correcta la palabra? Creo que sí, ¿verdad? Se exacerban todas las emociones, la angustia se aumenta, el temor aumenta, el miedo aumenta, la ansiedad aumenta, la depresión aumenta, ¿sí? La falta de amor propio aumenta. Y son tantas las cargas que te impone la vida diaria que según tú siendo libre terminas siendo esclavo de todo eso. Y entonces, ¿cómo tú y yo en un momento dado nos podemos atrever a decirle al Señor, yo soy libre, yo nunca he sido esclavo de nada? Yo hago lo que mi libre albedrío me permite hacer, ¿verdad? Cuando la palabra nos dice que nosotros nos hacemos esclavos de aquel a quien servimos. Y si tú sirves para el mundo o sirves para el pecado, te haces esclavo de ello. ¿Y tú sabes cuál es la paga del pecado? La muerte. Entonces, estás sirviendo a un amo cuya paga va a ser la muerte. Y así sería si Jesús no hubiese venido a libertarnos de una manera definitiva. Porque Él vino a traernos la libertad y la posibilidad de pasar a la vida eterna. Por medio de la salvación que únicamente, tú y yo lo sabemos, viene de parte del Señor. Nadie más te puede salvar.
Absolutamente nadie puede ni tiene ese poder de salvación, sino solamente Jesucristo. Por una simple y sencilla razón, porque el Padre le dio a Él ese poder. Nada más y nada menos que por eso. Y por cuanto se lo dio, Él es el único que en un momento dado nos puede dar esa salvación. Y además, ¿qué crees? O sea, en el momento de los tiempos finales, Él va a ser quien nos va a juzgar. Entonces, si Él es quien nos salva y Él es quien nos juzgará, ¿qué podemos esperar? Podemos esperar que en Él tenemos esa esperanza de vida eterna. ¿Recuerdan que la semana pasada hablamos acerca de esperar? Sí recuerdan, ¿verdad? Y hablamos de las dos palabras, esperar y esperanza, ¿verdad? Hablamos de que esperar se dice ¿cómo? ¿Recuerdan? Kavá. Y esperanza, nada más se le agrega la tab y dice tikvá. Es la misma palabra con una sola letra de diferencia. Y esa letra es la tab, que la tab representa pacto. Y la tab en el hebreo antiguo o en el paleo hebreo, como se le llama, es una cruz. Entonces representa a Cristo. Y cuando el Señor nos muestra todo esto, pues nosotros podemos tener ya esa esperanza, ¿verdad? Y por eso dice Él, solamente los que permanezcan en mí van a conocer la verdad. Y Él es la verdad. Y esa verdad nos va a dar la libertad. Porque mientras vivamos en la mentira que es el mundo, y mientras vivamos en la mentira que es el enemigo, que todo lo que hace y dice es mentira, no podemos aspirar nosotros a ser verdaderamente libres. Y cuando nosotros entendemos esto, podemos entender por qué también, si se fijaron a la entrada, siempre ponemos un letrero, y en la entrada dice que si el Señor no nos liberta, no seremos nunca verdaderamente libres. Y así dice en Juan 8:36, dice, si el Hijo nos libertare, no seréis verdaderamente libres. Es decir, Juan 8:36. Si el Señor, si el Hijo, que es el que tiene el poder, no nos liberta, libertar es decir, Él nos otorga esa libertad, si Él no nos la da, nosotros nunca seremos verdaderamente libres. Porque nuestra libertad está en Jesús. Él es la causa, Él es el motivo y Él es el fin de nuestra libertad. Por eso es que nosotros, en un momento dado, cuando hemos entendido esto, sabemos que si queremos caminar libremente por el mundo, tenemos que caminar de la mano del Señor. No hay otra manera, no existe otra manera. Y cuando tú eres libre, se nota. ¿Por qué? Porque seguramente tú conoces, porque todos conocemos gente que aparentemente es muy exitosa, aparentemente le va muy bien, aparentemente está bien, pero realmente cuando tú platicas con ellos, empiezas a darte cuenta de que traen una serie de situaciones que a veces uno ni las sospecha. Y cuando empiezas a platicar con ellos dices, wow, o sea, pues esta persona aparentemente tiene todo, pero no tiene lo más importante, que es a Jesús en su corazón. Y cuando eso sucede, tú te das cuenta que no importa cuánto dinero ganen, no importa todas las propiedades que tengan, no importa la vida que lleven, es una vida vacía y es una vida en esclavitud. Qué tremendo es esto, porque muchas veces nosotros andamos caminando por el mundo y no nos damos cuenta de lo que representa o representó la obra de Jesucristo en el mundo. Yo quiero que tú te imagines que cuando Jesús fue llevado preso y fue martirizado y fue golpeado y fue lastimado de una manera brutal, cada uno de esos latigazos que él recibió, puntapiés, escupitajos, insultos, golpes, varazos, todo lo que tú te imagines,
que Él recibió. Cada una de esas lastimaduras y cada una de esos golpes fue por cada uno de nosotros. Y entonces a veces nosotros no entendemos la dimensión de la obra de Jesús, porque muchas veces nuestra mente únicamente registra a un Jesús, por llamarlo de alguna manera, histórico. Alguien que sí, o sea, mucha gente te dice, no, pues yo sí creo, la verdad sí, yo creo en Dios y me porto bien y trato de no hacerle daño a nadie, pero en verdad no entienden la magnitud de la obra del Señor, porque cada uno de esos golpes y daño que Él recibió fue por nosotros. Él vivió sin pecado, pero nosotros, desde que fuimos concebidos, hemos sido concebidos en pecado. Y toda nuestra vida caminamos en pecado. Y por cada uno de esos pecados nuestros, Él recibió un daño físico. Y entonces, cuando esto sucedió, tú puedes decir, bueno, es que yo en ese tiempo no había nacido, ¿no? Porque muchos dicen, yo no había nacido. Y de hecho dicen, no, es que los judíos lo mataron. Yo no. Yo ni había nacido en ese tiempo. Pero ¿sabes qué? Dice la palabra que todos los pecados del mundo fueron cargados sobre la persona de Jesús. Y cuando habla de todos los pecados del mundo, habla de todos los pecados de todas las personas que hubo, que hay y que habrá sobre la tierra. Todos los pecados, aún de los que todavía no nacen, fueron cargados en la persona de Jesucristo. Por eso es que Él sufrió lo que sufrió. Porque si la paga del pecado es muerte, imagínate tú la paga de todo el pecado del mundo. ¿Qué tan tremendo fue esto? Y eso nosotros a veces no lo entendemos. No lo entendemos, que gracias a ese sacrificio, hoy tú y yo podemos vivir en esa libertad espiritual. Porque es lo más importante, la libertad espiritual. Muchas veces nosotros nos imaginamos la libertad únicamente andar en la calle y movernos libremente. No. Pablo estuvo mucho tiempo en prisión y su espíritu jamás fue preso. Aún estando encerrado, encarcelado, su espíritu y su alma siempre fueron libres. ¿Por qué? Porque él tenía en su corazón a Jesucristo. Y así nos puede suceder a nosotros. Puede ser que mañana cambie la situación del país y mañana seamos perseguidos y encarcelados. Pero si Jesús está en tu corazón, tú vas a ser libre. Así estés en la peor mazmorra, sufriendo los peores tormentos, recibiendo castigo que quizás, entre comillas, no mereces. Pero si tú tienes a Jesús en tu corazón, aún en esa situación vivirás libre. Porque también hemos sabido de muchos mártires que han muerto por causa del Evangelio, sí, que han sido perseguidos y han muerto felices. Porque saben que su libertad no está en lo físico, su libertad está en su corazón, su libertad está en Jesucristo. Y así deberíamos nosotros entenderlo para poder caminar en esa libertad que Cristo quiere que nosotros nos movamos. Porque nosotros hemos sido hechos para eso, para mostrar la imagen de Cristo, y la imagen de Cristo, aun cuando lo tuvieron atado de manos, aun cuando lo castigaron, Él siempre fue el mismo. Su carácter nunca cambió. De su boca jamás salió una palabra de condenación. Y aceptó todo, porque Él sabía perfectamente que era necesario para que tú y yo pudiéramos caminar libres. No sé si puedes entender y cabe en tu cabeza ese tamaño de amor. Tú y yo podemos ser capaces de dar la vida por nuestros hijos. Los que somos padres sabemos que si a un hijo le pasa algo, no me importa lo mío, o sea, yo voy a tratar de protegerlo. Pero imagínate el tamaño del amor de Jesús, que Él lo hizo por todos nosotros, por todas las personas que en ese tiempo ni siquiera habíamos nacido.
Y aún sabiendo muchas veces que nosotros le íbamos a negar o no íbamos a querer saber de Él. A veces nosotros decimos, no le hagas favor a tal persona, es muy ingrato. ¿Sí? No, esa persona es muy traicionera, no le hagas favores. Jesús lo hizo aún sabiendo que iba a ser traicionado, iba a ser negado y que muchos de nosotros nunca íbamos a querer saber de Él. Yo se los he comentado muchas veces, yo viví 50 años de mi vida sin conocer del Señor. Y ahora no me explico cómo pude vivir 50 años así. Pero desde el momento en que yo le conocí, yo quedé perdidamente enamorado y enganchado de Jesucristo. Y así quisiéramos nosotros que todos vivieran esa misma experiencia, que cuando escuchas hablar del Señor, te prendas de Él, te enamores de Él de tal manera que no lo quieras soltar nunca, nunca, y cambie tu concepto de libertad de una vez para todas. En la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 16, Primera de Pedro 2:16. Nos dice que nosotros tenemos que andar, que caminar, que vivir como libres. ¿Ya lo encontraron? Ok. Dice, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Y entonces es donde nosotros escogemos a quién vamos a servir, de quién vamos a ser siervos, de quién queremos ser esclavos. ¿Quieres ser esclavo del mundo y del pecado para muerte? ¿O quieres ser esclavo de Jesucristo para salvación y vida eterna? Hay gente que escoge lo primero, siempre va a haber. Hay gente que dice, yo vivo mi vida y vivo mi momento y ahorita mientras estoy vivo tengo que aprovechar, porque cuando me muera no me voy a llevar nada. Efectivamente, no nos vamos a llevar nada, eso lo sabemos. Pero lo que no ven es que el paso por este mundo es un paso temporal. Por muchos años que vivas, aún los personajes de la Biblia que vivieron 800 años o más, ya se fueron. Y desde que se fueron, han pasado muchísimos más años de los que ellos vivieron y van a pasar muchos más todavía. Entonces, por muy larga que sea tu vida, jamás se va a comparar con la eternidad que tenemos en Cristo Jesús. Nunca se va a comparar. Nunca vamos a poder hacer algo que se compare con el regalo, con el beneficio que tenemos al creer en Cristo. Y esa libertad que tenemos, también nos dice la palabra que debemos usarla de tal manera que no sea tropiezo para otras personas. ¿Cómo es esto del tropiezo? A mí me ha tocado, hace años estuve al frente de una iglesia en Arenal, Jalisco, y en Arenal, Jalisco, para los que no conocen, si hay gente que nos esté viendo que no sepa qué hay ahí hay tequila. Ahí lo único que se produce es tequila. Y es más fácil conseguir 1 litro de tequila en la tienda que 1 litro de leche. Y hay niños, porque los hay, que desde los 7, 8 años ya están bebiendo. Entonces, en esos lugares, muchas veces la gente pregunta, oye, pero tú como cristiano, ¿tienes prohibido beber? No, yo no tengo prohibido beber. Lo que tengo prohibido es dejarme llevar por el alcohol, ¿sí? Caer en los efectos y que me perjudique, eso sí lo tengo. ¿Por qué? Porque mi cuerpo es templo del Espíritu Santo y yo no puedo envenenarlo. Pero no lo tengo prohibido. Pero ¿sabes qué? En lugares como ese, sinceramente tú no puedes hablar de esa libertad.
porque está siendo ocasión para que esa gente siga haciéndolo, porque te dicen, no, pues la palabra no me prohíbe que yo me tome un tequila. No, mi hermano, no te prohíbe que te tomes un tequila. Pero si a tu hermano le hace daño, si a tu hermano le afecta, tu obligación es abstenerte, para que no seas piedra de tropiezo. Y esto es un ejemplo, pero hay muchas cosas que nos pueden servir como ejemplo. Si yo hago algo en mi libertad y a mí no me perjudica, pero yo sé que a mi hermano sí le va a perjudicar, yo debo abstenerme de hacerlo, aunque tenga la libertad de hacerlo. ¿Me entiendes? Dice la palabra, todo me es permitido, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, mas no todo me ayuda a edificación. Entonces, ¿cómo voy yo a definir qué debo y qué no debo hacer? Tan sencillo como que si aquello que voy a hacer, aunque sea lícito, porque están de acuerdo que es lícito comprar un litro de licor, es lícito comprar una cajetilla de cigarros, es lícito aún hoy en estos tiempos comprar marihuana y fumarla, ya es lícito. Y el hecho de que sea lícito no significa que me convenga hacerlo, y mucho menos que me ayude para edificar. Entonces, cuando yo analizo mi libertad, yo puedo entender hasta dónde llega esa libertad. ¿Sí? Porque el libre albedrío no es hacer lo que yo quiera. El libre albedrío es que yo tengo la oportunidad de decidir siempre por lo bueno. Cuando yo decido por lo malo, no estoy usando mi libre albedrío. Me estoy convirtiendo en esclavo de aquello que yo escogí. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Vamos a leer el último versículo que tenemos para hoy. No significa que ya terminamos, simplemente vamos a leerlo. Es Gálatas 5:1. Gálatas 5:1. ¿Ya lo tienen? ¿Ok? Dice en Gálatas 5:1, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. ¿Qué es estar firme en la libertad de Cristo? Creer, sostener, vivir ese concepto de libertad, saber que soy libre gracias a Él y que Él me libertó de muchas cosas. No sé a ti, pero yo lo digo como testimonio. Yo en mis tiempos, antes de conocer a Jesús, yo bebía también, yo fumaba. Y el único que me pudo quitar eso fue el Señor, nadie más. Y lo hizo de una manera que ni te imaginas. Lo hizo así, mira, instantáneamente. No necesité yo que nadie me dijera nada, no necesité yo que nadie me impidiera nada, simplemente Él puso en mi corazón que no era necesario aquello. Yo recuerdo los primeros tiempos cuando empecé a caminar en la vida cristiana, más bien fumaba. Y antes se usaba, digo, es una costumbre que se perdió un poco ahora con lo del COVID. Antes se usaba que llegabas a tu iglesia y te abrazaban y te besaban. Yo extraño eso, porque en verdad es un saludo muy agradable entre hermanos. Pero bueno, yo llegaba y cuando llegaba yo sentía que las personas olían rico. O sea, yo los abrazaba y decía, huele rico, o sea, huele limpio, huele a loción, huele a perfume. Y yo pensaba para mí, y yo apesto a cigarro. Y en hubo un momento en que le tuve que decir al Señor, Señor, quítame esto ya no quiero oler feo. Quiero oler
agradable, bonito, rico, como huelen todos los demás. A partir de ese día, ni un cigarrillo más. Ni uno. Y vaya que dicen que dejar el cigarro es muy difícil. Es muy difícil. Pero a partir de ese día, ni un cigarrillo más. Nunca sentí necesidad de volver a tomar uno. Nunca lo extrañé. Nunca pasó nada. Ni ansiedad, nada absolutamente. Pero ¿quién lo hizo? Lo hizo mi Señor Jesucristo. ¿Por qué lo hizo? Porque yo le pedí ser libre de esa adicción. Y el Señor me hizo libre de esa adicción. Y así lo puede hacer contigo también. No sé de qué tengas necesidad tú de ser libre, pero te voy a pedir que te pongas de pie. Y tú en tu casa, ponte de pie, ponte de rodillas, ponte como quieras. Pero inclina tu corazón delante del Señor y vamos a orar para que el Señor nos haga libres de esas cosas que en un momento dado nos están afectando, perjudicando. De esas cosas que en nuestro corazón sabemos que no nos conviene tenerlas, que no las queremos vivir más, pero ahí están como garrapatas que no se quieren soltar. Y nos están todo el tiempo agobiando, nos están cargando y nos están lastimando. Cierra tus ojos y ora conmigo. Señor Jesucristo, en esta hora abrimos nuestros corazones, Señor. Y en primer lugar te reconocemos como nuestro único Señor y Salvador. Entendemos, Señor, que fuera de ti no hay nada. Que sin ti, Señor, somos incapaces de hacer cualquier cosa para nosotros mismos. Pero en ti, Señor, tenemos la garantía de la salvación. Tenemos la garantía de que nuestras peticiones, Señor, van a ser escuchadas por ti para que sean sanados nuestros corazones. En esta hora, Señor, yo te pido que quites de mi persona estas cosas que me están afligiendo. Tú sabes qué cosas son. Ponles el nombre. Llámalas por su nombre. Quita, Señor, de mí esta depresión, esta falta de perdón, esta enfermedad, Señor. Llévate de mi persona todas las cosas y actitudes que a ti no te agradan, Señor. Esa indiferencia, esa apatía, esa falta de misericordia, Señor. Todos esos pensamientos malos que pasan por mi mente, te los entrego hoy, Señor. Te pido que me hagas libre de ellos, Señor. No quiero más saber de pornografía. No quiero más saber de cosas que no te agradan a ti, Señor. Renuncio en este momento a todo pacto con el enemigo. Renuncio en este momento a todo acto que fue hecho contra tu voluntad, Señor. A todas aquellas cosas que tú abominas y que yo hacía, Señor, sin saber que a ti te desagradaban. Hoy renuncio, Señor, a todas esas cosas que me alejan de ti, porque yo quiero ser cercano a tu corazón, Señor. Sálvame, límpiame, Señor, como hiciste con aquel leproso, a quien tú le dijiste, quiero ser limpio. Yo sé que tú quieres, Señor, que yo sea limpio en mi corazón, en mi mente, para que tú puedas entrar en ellos, Señor. Yo te pido en el nombre de Cristo Jesús que el Espíritu Santo, Señor, entre hoy en mi corazón, me permita vivir una nueva vida en ti, Señor, y me permita renunciar a todas aquellas cosas que no me convienen, que quizás tengo libertad de hacer, pero en tu corazón, Señor, esas cosas no son buenas. Para ti, Señor, esas cosas no son agradables, aunque el mundo diga que sí. Aunque el mundo otorgue libertades que tú en tu palabra marcas perfectamente, Señor, que no es correcto. Aunque el mundo haga leyes que permitan la liberalidad y permitan tantas cosas que para ti son abominables, Señor, en este momento yo te pido que quites todo eso de mi persona, de mi corazón, de mi familia, de mis amigos, Señor. Te pido que en el ambiente de trabajo, Señor, seas tú gobernando en todo momento y que quites
ese pensamiento de esclavitud que a veces me lleva todos los días a cumplir con un trabajo que quizás no amo, Señor, pero que lo tengo que hacer. Enséñame a amarlo para trabajar con libertad, Señor. Enséñame, Señor, a dar todo lo que yo pueda de mi corazón. Así como tú diste tu vida por nosotros, como hombre, Señor, pero que resucitaste al tercer día como Dios. Así te pido yo, Señor, que hoy hagas de mí una nueva persona. Quiero morir para ti, Señor. Quiero morir para el mundo, que el mundo nunca más vuelva a tener control sobre mí. Quiero morir por ti, porque en ti, Señor, puedo morir juntamente con Jesucristo y resucitar en el bautismo por Jesucristo. Gracias, Señor, porque yo sé que me escuchas, yo sé que me amas, Señor, y yo sé que tú quieres que yo camine en la libertad en que tú me has hecho libre. Te pido todo esto en el nombre precioso y poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Nombre sobre todo nombre que se nombra en este siglo y en los siglos venideros, Señor. Para la gloria de Dios Padre, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén, Señor. ¿Puedes darle un aplauso al Señor? ¿Puedes decirle, Señor, te amo? ¿Puedes decirle, Señor, soy tuyo, Señor? No quiero nunca más pertenecer al mundo. No quiero nunca más caminar como camina todo el mundo. Yo quiero caminar en ti, Señor. Amén y amén. Vamos a cantar una alabanza.